¿Qué es su nombre? ¿Una pila de miserias? Pero también es algo más. Es la suma total de sus experiencias. Drácula en Castlevania, Symphony of the Night. ¿Cuál es tu propósito en este mundo? ¿Te sientes perdido? La existencia precede a la esencia. Esto significa que antes de definir tu propósito en la vida, debes existir, debes ser. Eres tú quien tiene que crear tu propia esencia, tu propio significado. Esto es el existencialismo. En resumen, esta corriente filosófica se basa en la idea de que la existencia humana es absurda, sin un propósito, y que el individuo es responsable de crear su propia vida y su propia realidad. Así que los videojuegos pueden ser una forma única de explorar la filosofía existencialista. Pues normalmente este tipo de obras se centran en la lucha del protagonista contra su propia mortalidad y la inevitabilidad de la muerte, dándonos la oportunidad de moldear nuestro propio personaje como un reflejo de nosotros mismos, en una lucha constante para encontrar significado, enfrentando la idea de que la vida podría no tener un propósito más allá de la propia existencia. Los videojuegos, como forma de arte interactiva, comenzaron en la década de 1950 con juegos simples como Tennis for Two. Sin embargo, no fue hasta la década de 1970 y 1980 cuando los videojuegos se convirtieron en una forma popular de entretenimiento con juegos como Pac-Man y Space Invaders. Comienza la década de los 90 y los videojuegos comienzan a experimentar con temas poco convencionales. Juegos con una historia. Uno de los primeros juegos en hacerlo fue Another World, lanzado en 1991. La historia sigue a un joven científico que es transportado a otro mundo y debe luchar por su supervivencia en un ambiente hostil, centrando al jugador en la soledad y la alienación, ofreciéndonos una visión pesimista de la humanidad. Otro juego que llama mucho la atención es Silent Hill, cautivando a muchos jugadores debido a su atmósfera oscura y terrorífica, así como a su narrativa compleja y enigmática. Ideas que exploran temas como el subconsciente, la culpa, la redención y la naturaleza de la realidad, en donde los personajes principales se ven atrapados en una realidad alterna que parece ser una manifestación de sus miedos y traumas internos. Esta dimensión alternativa refleja su subconsciente, donde sus temores más profundos y oscuros se hacen realidad, enfrentando a demonios que representan diferentes aspectos de su propia psique. La importancia del problema existencial en videojuegos radica en su capacidad para ofrecer una experiencia única e interactiva. A diferencia de otras formas de arte, como la literatura o el cine, los videojuegos permiten al jugador tomar decisiones y experimentar las consecuencias de estas en un ambiente virtual, ofreciendo una oportunidad para que los jugadores exploren su propia experiencia individual de la existencia, la libertad, y reflexionar sobre las decisiones que toman y su impacto en el mundo que les rodea. En conclusión, los videojuegos son un medio fascinante para comparar y profundizar en nuestra propia experiencia de vida. La interacción que tenemos con estos mundos virtuales nos permite reflexionar sobre nuestras propias decisiones y consecuencias, y también llevarnos a un nivel de introspección que pocas veces se encuentra en otros medios de entretenimiento. La existencia precede a la esencia, y en los videojuegos, esa existencia se presenta en su forma más pura y auténtica.